Saludos cordiales toltecas de Anáhuac y el mundo. Hoy siendo día 10 de junio, 10 pedernal, mantén la esperanza, se abrirán nuevas oportunidades, desarrolla una actividad artística, disfruta la vida. Esto es el tonal de una cuenta unificada de Anáhuac a través de la señal de Nación Tolteca. Les damos un fuerte abrazo y pues bueno, vamos a tocar el tema del temazcal y otras noticias y les damos la bienvenida a Rosita Buchot. Muy buen día, ¿cómo estás? Hola, mi querido Vicente, Frank, Chignawi. Pues sí, a las personas han oído hablar de los poca persona, ahora los jóvenes ya no saben qué es un temazcal. Dicen, sí, mi abuela me decía que ahí las señoras que daban a luz tenían que volver para que no se les enfriaran los huesos. Y tristemente, pues se está perdiendo algo que se fue deslavando el sentido original, y en este programa pues vamos a regresar desde el término a conocerlo, cómo se hacían los temazcales originales, cómo se han ido transformando a la actualidad y cómo pues están por desaparecer. Adelante. Bien, Frank, Saludos buenos días. compañeros, ¿cómo están? Gracias por estar ahí, sí. Chignawi, saludos, ¿cómo estás? Igual, si quieren, pues vamos en este aspecto. ¿Qué es la palabra temazcal? Bueno, es una palabra náhuatl, ¿no? Que nos habla justamente de estas raíces que pues componen pues uno de los, pues ahora sí, recintos pues más importantes que desde las épocas de los orígenes de Anáhuac pues ha estado manifiesta. Frank, ¿qué nos podrías comentar acerca de la palabra Vicente, temazcal? quiero ¿Sí? agradecer particularmente a todos los compañeros que sintonizan y demás, y también disculparnos por los detalles técnicos que impidieron que entráramos a tiempo. Llevamos más de, más de 13 minutos tratando de conectarnos, pero al fin se pudo. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Efectivamente, Vicente, el temazcal es uno de los temas más interesantes, una de las proposiciones culturales más interesantes que vienen del pasado. El temazcal aparece en muchas partes de la Tierra, sobre todo era usado aquí, en América, en varias partes de América y en el norte de Europa. Y que, por supuesto, en el norte de Europa no le decían temazcal, digamos que le decían sauna o de otra manera. Aquí no le decían sauna, le decían temazcal. Es como un baño de vapor en cualquier parte del mundo. El temazcal sería el equivalente, ¿no? Provocado por las piedras calientes. Se te está cortando un poquito, mi Frank. Estamos viendo aquí unas imágenes de diferentes códices. Ustedes van a ver cómo nuestros pueblos ancestrales utilizaban mucho el temazcal y los van a ver rectangulares. En otras partes del norte de América los vemos circulares. Pero ahora, Frank, pues yo espero que... Sí, sigo por aquí, te estoy oyendo bien. Ok, que nos ilustre, porque el temazcal en la actualidad, al menos cuando yo los tomaba, pues sí, le llamaban puertas. O sea, tú te metes, ahora acá pues los hacen como tipo iglú. En su origen eran rectangulares, existían en las áreas de los juegos de pelotas. En las grandes ciudades se han encontrado vestigios de temazcales rectangulares. Podemos encontrar la manera como la hidráulica la manejaban para que el vapor, llegara el agua caliente y el agua misma se fuera por canales. Ahora pues creemos que es algo muy rudimentario, porque tratar a la destrucción, pues muchos pueblos han tratado de seguir usando esa costumbre de sanación para unos, partos para otros. Ha tenido varios usos a través de la historia. El temazcal se ha ido, pues, ¿cómo diré?, recreando su uso original, incluso hasta llegando a decir que los grandes guerreros tenían que aguantar, y te metías una puerta, le llamaban, o sea, te metías y dabas una vuelta en sentido al contrario al sol. Pero eso no está así como que muy establecido, y sin embargo hay lugares donde lo hacen como si fuera la neta del planeta. Ya cada lugar, cada zona, pues le va poniendo ciertas normatividades como uso y costumbre del pasado. Aquí lo interesante pues va a ser que Frank nos platique
cómo eran realmente los temazcales, para qué servían. Ahora pues los usan uso ceremonial, medicinal, higiénico, social, pero originalmente así eran, Frank, ¿nos oyes? No, seguimos entonces nosotros. También vamos a ver que les vamos a, nos va a platicar Franco, Vicente, las deidades que se usaban para estos temazcales. Ustedes pueden ver ahí un recinto cuadradito en la imagen que nos está poniendo Chignahui. Eso es un temazcal, miren, ustedes ven, hay un área donde se quema la leña, se calientan las piedras y ya calientes te las ponen donde tú estás y les echan un poco de líquido medicinal muchas veces como una especie de tecina o de té y de infusión y entonces hace así la piedra y empiezas a respirar todo eso. Hay veces que las piedras están muy calientes. En la actualidad, pues ya se le usa como un uso ceremonial de que orientado a los rumbos, también lleva su connotación de tierra, agua, viento, fuego, todo para sudar, para tú eliminar toda esa serie de toxinas que tienes. Y pues en algunas códices vamos a ver imágenes como Teoninan, como Tosi, como Xutecuhtli, Huehueteot, que pues ustedes le llamarán dioses, pero son, si le quieres llamar deidades, son representaciones muy especiales que eran importantes ponerlas y mencionarlas en el temazcal. Está también temazcal Tosi, y vamos viendo cómo se va hibridando la cultura original, donde ustedes pueden ver en todos los juegos de pelota, en la mayoría, ahí había un temazcal, para que antes de jugar o después, y a eso espero que nos lo platiquen aquí, nos lo aclaren, cómo se usaban. En la actualidad yo no sé, Vicente, pero yo me he metido a temazcales donde te dicen, este es guerrero, y tienes que a morir y de veras sientes que te mueres. Le llaman puertas, hazte cuenta, una etapa se enfrían las piedras y meten otras piedras calientes y otra puerta y meten hasta que hagas 4 puertas que le llaman o se abren y cierran, pues de repente sientes que ya se te está acabando el aire. Esos son así como que muy pesados, pero hay quienes los aguantan. Aquí les dicen temazcal de guerreros, pero porque si eres un buen guerrero tienes que aguantar, pero luego sales más abollado de como entraste. Y bueno, son usos y costumbres que en la actualidad se le están dando o se le dieron, porque ya incluso los temazcales en muchos lugares ya están pasando a la historia. Mira aquí, qué bonitas. Platícanos de estas imágenes, Vicente. Bien, Frank, ¿andas por ahí? Bueno, mientras restablecemos, pues también comentar que se ha desvirtuado el temazcal y se ha virado hacia esta corriente New Age, en la cual, pues bueno, si buscamos como está en el ejemplo, ¿no? Temazcal, hay ceremonias de cacao, de guerreros, de sanación, de parto, pues un sinfín, ¿no? De vías, pero pues también hay otras que realizan en comunidades y otras que se hacen en spas, hoteles y demás. Y esto ha traído como tal una serie pues sí, de desinformación al respecto, ¿no? Inclusive casos de personas que han muerto por consumo de sustancias y situaciones muy complicadas, ¿no? Que se dan en estos espacios que, pues primordialmente tienen un origen, pues aparte de la sanación, también ritual, ¿no? Como bien comentabas, justamente este es un temazcal arqueológico, se encontró ahí en el centro histórico en Ciudad de México, ahí por el barrio de Tepito, bueno, en esos alrededores, centro histórico, y también en otros complejos, en otras ciudades de todo el Anáhuac, hay distintos tipos de temazcales, desde unos que son para individuales hasta otros donde tenían capacidad de incluir hasta 20 personas, ¿no? Región Maya, región Huasteca, Totonaca, Mije, Soque, pues el temazcal es también una parte importante y pues además de los juegos de pelota o aledaños a los santuarios, pues también en las unidades habitacionales, ¿no? La gente, cada casa tenían un temazcal. Frank, ¿nos escuchas?
Creo que sí. Ya, adelante. Compañeros, no sé si se escucha. Sí, te Sí, escuchas. Bueno, no voy a poner la cámara para no cargar más esta conexión. ¿Se sigue escuchando? sí, Sí, adelante. adelante, Muy Frank. bien. Bueno, no he podido darle secuencia a lo que ustedes están diciendo. Me quedé con una pregunta, creo. ¿Qué significa temazcal? Temazcal significa horno. Los temazcales antiguos tenían varias partes. Ya hoy se ha ido perdiendo un poco. Bueno, se ha ido perdiendo por completo esa tradición. Ahora el temazcal es mucho más simple que se hacía antes, pero antiguamente había temazcales enormes. Había temazcales que funcionaban todo el día, 24 horas, que estaban a las entradas de las grandes ciudades, porque los viajeros tenían la costumbre de pasar primero por el temazcal para quitarse el polvo del camino, ¿no? Y pagaban el precio de la entrada, estaba permanentemente funcionando. Estos temazcales grandotes no tenían una hoguera cerca como es ahora, ni nada de eso, ni permitían que entrara humo ni nada, sino que se conducía el aire caliente por tuberías desde cierta distancia. Y allá en la distancia había entonces una hoguera mantenida por personas y eso, pero todo muy bien construido para que solo llegara el aire caliente y no el smog. Y, y también se han encontrado restos, ¿no?, de temazcales de los grandes, donde se ve que los huecos por donde salía el aire caliente estaban distribuidos en una proporción logarítmica para mantener la homogeneidad del calor en toda la sala. Ya sabes que mientras más alejado el hueco, pues más frío sale el aire, ¿no? Entonces lo iban haciendo más juntitos a medida que se alejaba de la fuente de calor. De hecho, en la lengua náhuatl se conservan varios términos relativos a temazcal. Temazcal es el nombre físico del, del sitio, ¿no?, donde se genera el calor, pero en esos temazcales grandes, la sala donde se reunía la gente recibía el nombre de Xochical, la sala florida quería decir, y tenía todavía otra sección. El temazcal se hacía con propósito, en esa época con propósito de higiene. Recuerden que las antiguas culturas no la tenían fácil con el tema de los jabones. Había jabones en Anáhuac, ¿no? Amoli se llama en Náhuatl el jabón. Y los hacían bueno, como se hacía en la antigüedad los jabones, ¿no?, en todas partes, pero no eran tan abundantes ni eran tan finos como ahora, de manera que la gente tenía que complementar con baños integrales de calor para botar toda la suciedad. Los temazcales entonces se hacían con propósitos higiénicos y se hacían, pon que una vez a la semana, generalmente se hacían en el día de descanso, que en agua se llamaba Tianquispan, el día de descanso. Entonces ahí pues la familia entera se reunía en el temazcal familiar porque por lo general cada familia tenía un temazcalito propio. En esa época el temazcal no se usaba para ritos como hoy, los ritos se hacían en el templo. Ahorita se usan los temazcales para los ritos porque ya los templos no existen. Es decir, en cuanto los cristianos destruyeron los templos prehispánicos o prohibieron su uso, pues la gente empezó a esconderse en los temazcales, escondían las estatuas de los dioses en los temazcales y pues se fue agarrando como cierto prestigio el temazcal como lugar de culto, ¿no? Yo me imagino que si en algún futuro se permite libremente el regreso, cosa que no me queda claro, pero si se permite el regreso de la religión prehispánica, si la gente lo acepta socialmente, se volverán a construir templos y ya pues el temazcal regrese a su función original, que es el baño. Esto significa que se hacía con moderación. No era muy caliente, estaba bien mezclado el agua y el fuego por el concepto de atlachinoli, que involucra las dos cosas, no solamente fuego. Esto lo digo porque ahorita hay unos temazcales en que la gente ya va más bien a competir que a limpiarse, ¿no? Y eso pues no es la esencia de esa práctica. Con esto no estoy diciendo que temazcal no sirva para cuestiones rituales o incluso místicas, porque la verdad es un espacio muy apropiado, está uno en contacto con la tierra, con el agua, con el fuego, con el aire, luego está en el centro de los elementos. Otra cosa que les quería mencionar es que temazcal en la antigüedad se usaba para parir. Queda todo un libro maya, por cierto, dedicado al parto, todo un libro largo además, dedicado al parto, y se menciona una y otra vez el tema del temazcal y cómo ese niño que se toma de ejemplo del parto nació en un temazcal.
Eso es lo que les puedo decir sobre este asunto. Oye, Frank, perdón, yo tengo en sí la duda. En náhuatl, temazcaltetl de piedra, pero más, no, cali, casa de No, piedra, o ¿cómo viene? la raíz es tema, que quiere decir calor. Temazcal significa donde nace el calor, donde brota, donde surge el calor. Ah. Sí, no, la raíz no es te ahí. Sino, de hecho, es una raíz todavía anterior que es ten. Ahora, si no hay que descomponer mecánicamente las palabras porque, bueno. Sí. Oye, Frank, ¿y las deidades que ponen, las pusieron posteriormente o estaban en su origen? Porque ya ves que está Teoninan, Temascaltosi, Xiuhtecuhtli, Huehueteotl, Tosi, en los códices. ¿Estas deidades o estos símbolos se pusieron posteriormente o originalmente se usaban en los... No, se usaban originalmente. Desde los temazcales que aparecen en los códices ya están asociados a deidades. Hay que tomar en cuenta que estas deidades son apodos. Un apodo que se le dan al fuego, al agua, a la tierra. Son apodos. No es que realmente creyeran que hay un espíritu sobrenatural ahí pegado a temazcales. No tenían creencias cristianas. Ellos no creían en espíritus sobrenaturales, sino que le daban apodos a los elementos, a la fuerza de la naturaleza y demás. Y pues el temazcal obviamente estaba asociado con, vamos a decir, los dioses, si quieren, relacionados sobre todo con fuego, agua y tierra. El temazcal, de hecho, estaba dedicado a la abuela tierra, se llamaba Tosi, nuestra abuela. Esa era, digamos, su protectora, porque en realidad un temazcalito es una burbuja de aire dentro de la tierra. Entonces, Temascaltosi sí, pero si Teteoinan, ¿por qué se...? Teteoína es lo mismo, se llama Temascaltosis teteoína. Es decir, nuestra abuela, la madre de los dioses, ese es un solo nombre. Ah, yo creí que eran dos. Muy bien. ¿Y Xiuhtecuhtli? Es un apodo de Huehueteot, que es un apodo o un sobrenombre que le daban cariñoso, de hecho, al fuego. Le llaman el abuelo, el viejito, Huehueteot, el divino abuelo. Ah, mira qué bien. Bueno, muchas gracias, Frank, por ilustrarme. Perdón. De los temazcales estamos viendo entonces que viene el tiempo y ya del uso higiénico se fueron transformando en sus ceremonias, origen medicinal también, social también. He sabido de personas que se reúnen en un temazcal para que, si no se llevan tan bien que digamos sobre un tema que van a discutir, se relajen con el vapor y ya entonces puedan hablar más tranquilamente sin tanta pasión sobre un tema social que tendrían que discutir. También pues aquí esos también estos temazcales para probarse entre comillas de guerreros, donde sí he visto que muchos compañeros salen lastimados de su salud por querer abusar del tiempo y del calor para demostrar que son unos guerreros, y comentan incluso que eso existía en la antigüedad, pero qué bueno que nos comentas que eso es falso. No, sí, eso es completamente falso. De hecho, queda recogido por un informante náhuatl, mexica, por cierto. Claramente lo dijo. Los guerreros tenían prohibido entrar al temazcal. El temazcal se consideraba cosa para mujeres y niños. Un guerrero en un temazcal, pero se escondía para entrar. Por supuesto, los temazcales no eran para competir ni nada de eso. Ya te digo, eran para cuestiones higiénicas y para parir. Entonces se consideraba que el temazcal es demasiado suave, que te suaviza el espíritu, que te calma, te tranquiliza, y pues los guerreros buscaban otra. Los guerreros se bañaban en el río por la mañana con frío, ¿ves? Para templarse. Así que esto de temazcal guerrero es un invento, te voy a decir, de hace menos de 20 años. Yo fui testigo de cuando empezó esto. Con lo cual no quiero decir que en la actualidad no pueda la gente hacer el temazcal para lo que le dé su gana, pero decir que eso es la raíz de Anáhuac no es cierto. Si alguien te dice que en la antigüedad había temazcales guerreros, dile, estudia, lee las fuentes, porque las fuentes hablan bastante de ese tema y es obvio que no las has leído. Entonces, yo no estoy con esto desvirtuando los temazcales actuales ni proyectando los antiguos. Cada época tiene lo suyo, tiene sus propias costumbres, pero no debemos mezclar las cosas. Lo que acabas de inventar es invento moderno. No diga que te lo dijeron tus abuelos, porque eso es una mentira y porque termina haciéndole daño al pasado, a la historia
Y por otro lado, lo que quedó recogido en las fuentes, hay que estudiarlo, hay que saber cómo era. No se vale estar hablando de una cosa si no la conoces, porque eso sería estafar al público. Mi consejo a los que, promueven temazcales de tipo mexica, bueno, que aprendan cómo eran de verdad los temazcales mexicas, por si quieren rescatar esa tradición. Y si no, bueno, que sigan haciéndolo como se hace ahora, ¿no? Pero que no mistifiquen, porque eso no es decente. ¿Y por qué hay temazcales en la mayoría de los juegos de pelota? ¿Ahí qué uso tendrían? Si te entendí bien, me dices que en la mayoría de los juegos de pelota hay temazcales. Bueno, o he visto en algunos que quedan No, vestigios. hay temazcales, o han encontrado restos de algunos temazcales, no muchos, cerca de algunos juegos de pelota, pero ten en cuenta que estadios para el juego de pelota se han encontrado como 2000 en el territorio anahuac. Así que van a estar cerca de cualquier cosa que tú quieras, de una pirámide, de una casa particular, de lo que te dé la gana. No hay una asociación específica entre temazcal y juego de pelota, aunque yo me imagino que cuando los peloteros terminaban, se metían en temazcal, ¿no? Como es obvio. Muy bien. Para el sudor y relajarse ya la Claro, para limpiarse de tanto polvo, claro. Muy bien. Pues genial, porque realmente estoy viendo, también me impresiona, que quisiera que mencionaras cómo hacían que entrara la entrada del vapor y eso, la tecnología, porque son culturas muy civilizadas y avanzadas, donde no se revolvía precisamente la contaminación, donde sabían cómo salía el agua. ¿De qué estaba hecho ese material, Frank? Mira, ya que tocas ese tema, ok. Mira, a cada rato, que será cada pocos años, hay casos de personas fallecidas dentro de temazcales. Generalmente esto es por causa de la contaminación, del humo. Y esto es porque se meten piedras que tienen partículas de hierba o de leña. Y por supuesto eso sigue en combustión allá adentro. Las piedras están muy calientes y produce gas carbónico. Eso no se huele, no tiene un olor específico, de modo que la gente no se da cuenta. Yo fui testigo de un temazcal que estuvo a punto de terminar en muertes de personas. Por suerte yo no entré a ese temazcal, mira que me insistieron, pero a ver, estaba viendo que había una grieta entre el ombligo, es decir, entre el fuego que estaba afuera y la parte donde estaba la gente. Es obvio que ahí estaba entrando humo. Y después, como de unos 20 minutos, hubo que sacar a las personas a rastras de ahí adentro. Esto fue en el pueblo de Amatlán, donde un individuo que se las daba de chamán sin conocer una palabra de este asunto, hacía unos temazcales bastante peligrosos. Creo que por allá después hubo, años más tarde, incluso algunas muertes, que el gobierno de Morelos hasta trató de prohibir la práctica, con toda razón, porque si se reúnen personas improvisadas a dañar a la población, pues eso hay que prohibirlo, hay que por lo menos tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿a dónde voy? En la antigüedad el temazcal tenía un cuidado, había especialistas, gente que sabía hacerlo. Hoy también hay gente que sabe hacerlo bien. Si quieres mandar a hacer un temazcal, búscate una persona que tenga buena fama en ese tema, no solo que diga que sabe, sino que entienda cómo se mueve el aire, cómo se crean las corrientes, que sepa distinguir humo de calor, eso es necesario. Que sepa distinguir humo de vapor, eso también es necesario. Te decía que en la antigüedad, por ejemplo, hay un temazcal en Chichén, que el horno está como a 20 metros de distancia. Es obvio que no calentaba en forma directa, sino que el vapor, más bien el calor, el aire caliente, venía por tuberías. Y así, digamos que hay maneras con cierto refinamiento de hacer temazcales. Eso se fue perdiendo después de la invasión. En la actualidad, recuerda que nosotros estamos viendo la obra negra de lo que fue una civilización. Así que cuando te hablan de tradiciones y demás, eso son cosas ya completamente subdesarrolladas, en algunos casos hasta degeneradas. No nos dan idea de cómo era en realidad el esplendor de la civilización. Por eso es tan importante pasar al rescate de las raíces y distinguir las raíces, las auténticas raíces anahuacas o las raíces del Tahuantinsuyo también, distinguirlas de las tradiciones orales actuales. Si la persona que te trae una tradición oral tiene la religión del invasor, tú te puedes imaginar qué tanto conserva realmente de la tradición ancestral, ¿no? Frank, ¿y cómo eran esas tuberías, que es muy diferente a los tubos que conocemos? Esas salidas de vapor, ¿cómo eran? ¿De qué material? Los antiguos hacían, en toda la tierra, hacían sus tuberías de cerámica.
De hecho, te voy a contar una historia sobre tuberías. Espero que no me demanden por apropiación cultural por contarte la historia, ¿no? Cuando esta ciudad, Tenochtitlan, empezó a crecer, que ya había demasiada gente, no bastaban las fuentes naturales que había por acá para traer el agua. Entonces, el gobernante de aquella época quiso hacer un acueducto, pero quiso que todo el mundo participara, porque además el Estado no tenía dinero para hacer un acueducto, ¿no? Y se le ocurrió comprometer a todos los padres de familia, así, a todas las familias, pero representadas en el padre de familia, y vas a ver por qué. Cada familia entonces entregó un tubo, un segmento de tubo de barro de tal dimensión, de tal diámetro, por el alto del padre de la familia. Esa fue la medida que se usó. ¿Cómo? Bueno, la verdad es que la práctica es diferente. Es decir, lo que hizo cada familia fue financiar, pagarle a los artesanos de la cerámica para que hicieran un tubo en su nombre, ¿no? Y se lo dieron al Estado y así empataron todos los tubos y llegaron hasta allá, más allá, a la orilla del lago, ¿no? A donde habían unas fuentes de agua potable y con eso pues pudieron conducir el agua. Los antiguos hacían tuberías, las hacían de piedra cuando querían que se sostuviera mucho tiempo, piedra con un agujero adentro. Y de cerámica, de barro, cuando se trataba de cosas que se podían intercambiar. En el caso de las tuberías que traían el agua, eran dos. Tenían más o menos el grueso de un ser humano. Y se usaba solo una de ellas. Después se cambiaba y se iba limpiando una mientras se usaba la otra. O sea, nunca se quedaban sin agua porque mientras hacían la limpieza, no puede dejar una capital sin agua, por lo menos en aquella época. Ahora sí, pero en aquella época no podía hacerlo porque la gente asaltaba el palacio de gobierno y se acabó la familia gobernante. Es decir, en esa época pues el gobierno servía realmente a la población también, que había necesidades mucho más pequeñas, ¿no? Y no tan complejas como en la actualidad, y pues podía haber un servicio. De hecho, en el tema del agua en Tenochtitlan, fue tan eficiente la tubería que inundó la ciudad. Estuvieron varios días caminando con el agua como hasta los tobillos. Pero ya es un tema aparte. Estaría interesante hablar un día de la hidráulica. Oye, Frank, bueno, pero no digas eso de que te van a demandar, porque eso todavía falta mucho, una incoherencia. Mira, yo no soy quien lo dice, eso lo dice la ley. Y ya que tocas ese tema, vamos a pasar al segundo segmento del encuentro de hoy, que es, con permiso, los compañeros, pero si quieres, Vicente, tú mencionarlo. Adelante, Vicente, cuéntanos, ya que estamos tocando sí, Frank, este tema. Saludos, y bueno, pues no nada más, Frank, está en riesgo de ser sancionado todos, también tú, Rosita, también yo, ¿Cómo? todos. Oye, ¿Sí? no puedo opinar, no inventes. No, porque tú eres mestiza, tú tienes ¿Qué opinas de tu familia, no de la ajena? Sí, entonces es algo que pues, hay que considerar en ese aspecto porque se le conoce como tal, es una ley de apropiación, fue apropiación cultural, es el concepto. Ustedes pues bueno, la pueden checar aquí en este país llamado México, en el diario oficial de la Federación 17 de enero de 2022. Entonces, pues como tal, en este aspecto, pues bueno, la van a poder leer y se las recomiendo, porque si ustedes comparten información que sea, por ejemplo, alusiva a, por ejemplo, estas artículos que en teoría son de difusión, ¿no? O si ustedes comparten fotografías, videos de sitios arqueológicos que el INAH pues se encarga de resguardar, te van a tirar tu información, te van a o sea, no está permitido. Solo ellos son los autorizados de asignar o sea, ¿qué se puede decir? ¿Cuál es la visión que se tiene? Antes, bueno, sácame de la duda. Antes existía así de que tenías que usar las fotos del INAH, pero con permiso. Y luego después dijo que si tú tomabas las fotos, sí podías publicarlas si eran tus tomas, pero no usar las que ellos habían tomado. ¿Eso ya no vale? ¿Tú no puedes tomar fotos? Pregunta. De Chichén Itzá, o vas de turista y también te van a demandar por eso, ¿o cómo?
Pues fíjate, hay que leer la ley, o sea, aquí viene justamente eso, y pues bueno, Chignahui, ¿no? Comentabas la situación ahí de Mayapán, pero que también se dio en Paquimén, Chichen Itzá, en Palenque, ¿qué otro más sitios, se ha presentado esa En situación? todos, en Tlatelolco, por ejemplo, sí te dejan sacar fotos como turista y para el video necesitas hacer un pago, este, para que te dejen grabar. Pero, si llevas un tripié, si quieres hacer algo serio, algo que valga la pena, te lo prohíben. A nosotros en casi todas las zonas arqueológicas, han llegado con nosotros y nos han amenazado. Nos han dicho, si van a subir esto a alguna red social, si van a difundir la cultura, los vamos a tirar y no vamos a dejar que hagan lo que ellos mismos no hacen. No nos van a dejar eh, hacer difusión de la cultura, ni que conozcan los sitios, que mínimo debería de hacer eso Elina, hacer mínimo un documental de cada sitio que tienen abierto para que lo conozcan y que vean los detalles. Eso no lo hacen y no nos dejan hacerlo. Entonces, eh, es algo verdaderamente eh, triste, porque es una institución que supuestamente está para hacer eso, ¿no? Entonces se siguen todas las zonas arqueológicas. Una vez hasta al estar frente a ahí ya se me fue, este, a Tlatelolco, estábamos, con la cámara y dicen, si van a grabar, no pueden grabar hacia donde está la zona arqueológica, tienen que grabar hacia la iglesia o hacia los edificios de las habitaciones. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no tienen, no les interesa, en el fondo realmente no les interesa que se difunda la cultura. Y obviamente tienen su supuesto derecho, de ellos, ver quién es quien puede hacer esas supuestas difusiones, ¿no? Que bueno, ya vimos cómo lo hacen tan mal que se la pasan creando cuentos para niños, como los sacrificios y todo esto. Pero eso es como un control terrible, ¿no? O sea, una me pagas y luego aunque me pagues, yo voy a decidir si opinas lo que yo quiero que opines. Y si descubres algo nuevo, momento, eso no, porque no está no sé, a favor de la idea que tengo de que no se sientan orgullosos de su pasado, que no lo quieran rescatar, porque ahora el sistema que estamos manejando es más importante, nuestra religión es más importante, no sé, X, Z o Y, como que es manipulación, ¿no? Aparte de negocio, me huele a manipulación. Sí, entonces, pues hay una manipulación, o sea, en ese aspecto también comentaban los amigos mayas de la zona de Quintana Roo, ¿no? Que justamente, por ejemplo, muchos de los habitantes de Carrillo Puerto, de la zona Cruzó, nunca han ido en su vida a Chichen Itza, y si quisieran ir, pues tendrían que hacerse de una vaquita de al menos, bueno, como está en Yucatán, no en Quintana Roo, nada más hay un apoyo a la gente de Yucatán en ese sentido, pero, o sea, es muy triste, ¿no? En esa zona pues, se ve mucho, no hay mayas más que atendiendo los baños, la entrada, y los comerciantes, ¿no? Pero adentro, conociendo, disfrutando el patrimonio en los museos, pues no los ves. Hasta los niños en camiones, así, no los dejan, pero eso sí, el INA se hincha de dinero de turistas, que les hace un cobro mayor a quien viene pues, de todas partes del mundo. Ellos sí tienen materiales de difusión en sus lenguas y no hay en maya, no hay en maya. Y entonces, pues eso nos salta y es justamente esta razón por la que pues vamos a comentar hacia la etapa que viene en el movimiento tolteca, ¿no? También, o sea, tolteca es como la muestra y el ejemplo pues más claro de lo que significa, como en el caso de Mesoamérica, pues es un invento que se fue del siglo pasado,
se pasaron pues por el arco del triunfo lo que es la historia, lo que viene en los códices, en las fuentes anáhuac, porque no quieren que sepamos, que nos informemos que es una de las civilizaciones madre del mundo, ¿no? Como los hermanos en Tahuantinsuyo. Es lo mismo, todos estos institutos de arqueología, pues muestran esa visión colonial y muestran, pues ahora sí, una construcción de la historia que es realmente, pues, o sea, descarada y que pues mantiene justamente esta gran mentira, ¿no? En ese aspecto. Entonces, les decía, eso por primera instancia, inventar este concepto de Mesoamérica, ¿no? Siendo Anáhuac. Y luego lo que corresponde a, por ejemplo, a lo que es Tula y lo que son los toltecas, y se nos remite justamente a la ciudad de Tula, pero hay un estilo en la historia del arte que es el estilo también por esta construcción artificial que se llama Maya Tolteca y es muestra de esta de Chichen Itza. Entonces, venimos en una serie de distorsiones. El chacmol, por ejemplo, eso un chacmol no es chacmol, o sea, a esa postura le dijeron chacmol y se le quedó, pero para nada significa eso. Exactamente, y así muchas mentiras, ¿no? Los sacrificios, o sea, como la dimensión que lo dan. Entonces, pues bueno, ¿qué es el movimiento tolteca? Pues buscamos justamente pues, eliminar esas mentiras y pues como dice, no es de imponer, sino es de dar los elementos, las herramientas para que la gente se pueda dar cuenta por sí misma a través pues, de la lectura de los libros, como este trabajo que ha realizado Frank del Chilam Balam, de enseñarnos el náhuatl y demás. Eh, y en ese sentido, pues tampoco hay garantías, ¿no? De que pueda preservar, pues, con tranquilidad y ejercer, pues, su labor, que pues primordialmente la hace con mucho amor y en apoyo, ¿no? A esta gran, ignorancia. Entonces, ¿quiénes somos los toltecas? ¿Qué es el movimiento tolteca? Pues busca justamente recuperar estas raíces, esa esencia y que es justamente, ¿qué es el tolteca? Pues es aquella persona, mujer o hombre que se hace con experiencia propia a verificar. Ya vamos a tumbar entre todos eh, esta desinformación y pues cómo es la mejor forma conociendo las fuentes primarias, secundarias, bueno, dándoles ese valor y pues practicando. Tenemos crear, esta es una invitación a que debemos dejar, si queremos que esto sobreviva y cobrar esta relevancia, y la mentira pues no termine por aniquilar a nuestras culturas, a nuestras raíces, lo que tenemos que hacer pues es como los toltecas auténticos, crear cultura. Si tú eres periodista, haz artículos. Si tú eres artista, pinta. Si eres diseñador, pues diseña, crea infografías. Si tú eres músico, crea justamente estas inspiraciones, ¿no? O con esta Pero inspiración. en esta ley ya no nos va a permitir ni hablar, ni aunque seas artista, o cómo está la ley, ¿en qué me quieren oprimir? A ver, cuéntame. Pues en que no pienses, no crees y no defiendas nada de esto, ¿no? Les invitamos a que la lean ustedes, no porque lo diga yo ni nada, está ahí en la ley. Entonces, por fines políticos y económicos o lo que sea, surgieron estas posturas que pues, tenían en principio una buena intención de resguardar el patrimonio de las comunidades oaxaqueñas por pues, el plagio, ¿no? Y demás, pero más allá de eso, eso es la superficie, atenta en lo profundo con la difusión, ¿no? Y no solo Frank por su condición de investigador, ¿no? También nosotros, tú que estás escuchando esto, también puedes ser acreedor a esta sanción porque no eres tú no eres indígena, o sea, y en esa estupidez, o sea, indígena es el que nace en una tierra, ¿no? También les invitamos a que consulten la RAE, a que es, y vamos a ver que desde ahí inicia a nivel institucional esta discriminación. Que solo si yo soy indígena puedo hablar de mi cultura, por decir. Eso dice la ley, ¿no? O sea, si tú solo, entonces los que nacieron ahí van a hablar de su cultura, ellos la y la ley, pero la culpa no eres tú, sino también va a ser el que escucha. El que nos está escuchando, pues también está faltando a la ley. Y entonces, si ponen la guelaguetza, que la ponen la gente de ahí,
pues entonces no pueden ir turistas porque entonces ya son extranjeros, ya son mestizos, ya no son oriundos. O sea, hay muchas cosas que suenan raro ahí, esa perspectiva de ley. O sea, como que necesitamos gente que no esté tan contaminada a que si tiene una religión sienta de verdad que la toltequidad es una religión agresiva, invasora. No, espérate, es una manera de vida. A ver, oye, si me permite una observación. A ver, dime, Frank. Permítame una observación. Adelante. Sí, Frank. Hola, ¿se escucha? Sí, adelante. Adelante, Frank. O si no lo enlaza por teléfono para que haga su observación. Ahorita, y bueno, les invitamos a primera instancia que conozcan esta ley y pues también, o sea, tenemos que hacer presión social en ese sentido, ¿no? Sí, conocerla bien, pero también en esos aspectos que pues dan lugar a la interpretación. Vemos cuál es la situación en este país de pues la corrupción y pues lo que es este poder judicial. Y bueno, en este caso se autorizó judicialmente, pero los diputados, o sea, tenemos que ser muy conscientes en ese sentido de los trabajos que se están haciendo, ¿no? Supuestamente por intentar, pues ahora sí, dar con una... Dime, Jonathan. Listo. Adelante. Ya, ahora sí. Bueno, quiero aclarar algo sobre lo que ha estado diciendo Rosita. No es que la ley nos prohíba a nosotros, por el solo hecho de no ser nativos, usar los temas nativos, sino que la ley le concede a los nativos, y no voy a entrar en qué significa nativo, porque eso es más elástico. Bueno, le concede a los nativos y a los afrodescendientes también lo dice. Es decir, por un lado usa una categoría ética, por el otro lado una categoría racial, el derecho a impedir que otros usen sus temas culturales. Y esto se debe a que hay usos que la verdad distan mucho de ser dignos. Por ejemplo, asistimos a una película sobre los mayas, que es una barbaridad. El realizador era muy buen artista y todo, pero no sabía nada de mayas. ¿Se sigue escuchando? Sí, sí, Y Frank. no solo no presenta los mayas de Hollywood sugiere como salvajes, sacrificadores, ese tipo de cosas. Entonces, por otro lado, hay unos shows constantemente, y por todos lados están subiendo shows con un fin turístico, es decir, estrictamente lucrativo, no educativo, que distan de trabajar con responsabilidad el tema cultural, porque obviamente un empresario lo que quiere es ganar dinero, no quiere dar clases. Claro, y la mayoría de los turistas que consumen esto finalmente lo que quieren es la sensación que les han plantado los medios de desinformación. ¿Ok? Así que si no les da caníbales sacrificadores, no se sienten contentos. Oye, hay un eco aquí, ¿se puede quitar? Bájale a tu volumen un poco de recepción. O que se salga de la internet la bocina, que la apaga la bocina también, de la computadora. Ok, entonces, seguimos en este tema. Sí. Resulta que entonces la ley le da derecho a una comunidad a impedirle a otra persona que haga uso de uso indebido, marca la ley, de sus temas culturales. Por uso indebido se entiende en este momento se entiende un uso que no tenga calidad cultural. Aquí surgen varios temas. En primer lugar, ¿qué comunidad actual de México podría hacer una traducción en una lengua clásica? ¿Qué comunidad podría hacer un cálculo vigesimal
avanzado o resolver un problema calendárico. ¿Qué comunidad podría construir ahora una pirámide o por lo menos está el diseño de una pirámide? En otras palabras, estamos asistiendo a comunidades que creen en el Dios del invasor, tienen la religión del invasor. De hecho, están pasando ahora del catolicismo al evangelismo. ¿Tú crees que estas comunidades tienen criterios para definir en materia cultural? Esa es la primera cuestión. La segunda son cuestión. los primeros que piensan que es el diablo lo que se construyó en el Sí, claro. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que por ahora están molestas por un uso que no tiene mucha calidad cultural, pero en cuanto descubran que el movimiento tolteca está transformando las raíces en una ideología, vamos a ser el enemigo. Y por supuesto que nos van a aplicar su derecho a impedir que nosotros mencionemos siquiera todo lo que tenga que ver con Anáhuac, porque como herederos físicos, es decir, por una simple cuestión biológica, se va a considerar con derechos sobre la cultura que crearon personas del lejano pasado, con otras lenguas, con otras religiones, lo cual por supuesto es una apropiación. Eso sí es una apropiación. Ahora, está el fenómeno de la palabra apropiación. Apropiar algo significa que tú se lo estás quitando al otro. Por ejemplo, si yo le quito un objeto al otro, el otro ya no tiene ese objeto. Pero si yo simplemente aprendo la lengua náhuatl, no se la estoy quitando a nadie. Pero a eso se le puede llamar apropiación. Por lo tanto, estamos hablando de un uso indebido de las palabras que incluso se puede interpretar como un uso que prevarica la ley. ¿Okay? Esto es grave. Pero no es mi función aquí juzgar la ley en absoluto. Mi función es únicamente hablar de los efectos que puede tener esa ley sobre nosotros. Ahora, al darle ese derecho a las comunidades, ¿qué está pasando? Las comunidades perciben que se les está regalando algo. Antes no tenían el derecho, ahora lo tienen. Pero no es un derecho positivo, es un derecho negativo. Es decir, es el derecho a impedir que otros difundan su cultura. No es el derecho a que la difundan correctamente. Es decir, no se trata de que le estés dando a las comunidades la posibilidad de construir escuelas, de educarse, de hacer una presencia activa en la sociedad, de imponer su visión sobre la cultura, sino simplemente que el otro no comente el tema. Es un derecho absolutamente negativo que lo único que hace es afectar a las comunidades. ¿Por qué? Porque los empresarios que ya no pueden usar los temas nativos agarran su dinero y se van para otro país o se buscan otro tema. ¿Quién perdió el contrato? Un tema ¿Dónde se perdieron los puestos de trabajo? Fue la comunidad la que salió perdiendo. ¿Qué ha ganado cada una de estas comunidades de México? ¿Que ha ejercido el derecho de impedir que los demás difundan sus motivos culturales? Absolutamente nada. ¿Qué ha perdido? La comunidad ha perdido la posibilidad de hacer contratos con empresarios interesados en el ramo de la cultura. ¿Por qué? Porque ningún empresario va a ser tan loco como que invertir su dinero y que al otro día vengan un grupito de la comunidad, porque ni es toda la comunidad, son pequeños vividores que vienen y registran, como pasó ahora en la zona maya. Pequeño grupito, quizás 3, 4 personas, registró todos los motivos mayas a su propio nombre en el Centro de Derecho Autoral, y entonces impide a los empresarios. ¿Por qué tú crees que hacen eso? No lo hacen por dinero. Ahí estamos asistiendo a un tema de apropiación cultural grave por parte de individuos dentro de las comunidades, con la asesoría e instigados por individuos de fuera de las comunidades que tienen grandes intereses en este asunto. Pero tampoco es mi idea hablar de los intereses que hay detrás y que las comunidades ni siquiera perciben, sino hablar simplemente de los resultados. El resultado entonces es una comunidad aislada, porque ya nadie quiere invertir culturalmente en ella, y porque ya nadie siquiera se va a interesar en su cultura porque tiene miedo a que lo demanden. Eso por un lado. Pero por el otro lado tenemos que la misma ley, al aclarar que esta demanda solo lo pueden hacer nativos y afrodescendientes, está diciendo que puede venir cualquiera con un tema cultural occidental, cristiano, y avasallar una comunidad sin que nadie pueda impedirlo. En otras palabras, todas las facilidades para la cultura cristiana, pero restricciones para la cultura anahuaca. Multiplica esto por el tiempo. Dale pasar unos cuantos años. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahí? Tenemos que lo que era una incipiente difusión de la civilización anahuaca, pues queda trunca, se corta por el egoísmo de personas dentro de comunidades que pretenden tener la propiedad de esa civilización cuando no la construyeron. Pero por otro lado tenemos que esas mismas comunidades están siendo invadidas por misioneros de todo tipo de secta cristiana y no pueden defenderse contra eso, porque en lugar
de darle la posibilidad a los occidentales, de darnos la posibilidad de impedir que la secta avance sobre las comunidades. Al contrario, se le da todo tipo de garantías a la secta, todo tipo de garantías, y no quiero ni hablar más de este asunto porque es una cosa indignante. En otras palabras, se está repitiendo exactamente lo mismo que pasó cuando ocurrió la invasión europea, la invasión cristiana, exactamente lo mismo, pero con una diferencia. En aquella época había millones de cosas que destruir y todavía quedaba mucho, pero ahora queda poco. Ahora cada acto de vandalismo cierra una ventana. En esas circunstancias no nos queda más remedio que reevaluar el futuro del movimiento tolteca. Y a este paso, ¿qué sugieres, Frank? ¿Meternos en la cueva de los lobos? Porque a final de cuentas yo no creo que todos sean así tan villanos y que a lo mejor es una inconsciencia de que quiero ayudar y que la lengua se diga y todos son libres de decir lo que quieran, aunque estén trastocando su lengua, pero que la... Yo lo estoy mencionando de una manera estilizada y exagerada para que se comprenda el punto. Obvio que en la práctica no están así. Por ejemplo, un pequeño grupo de mayas hizo ese registro y está tratando de impedir la actividad de unos empresarios. Pero la inmensa mayoría de los mayas están a favor de esos empresarios porque esos empresarios les pagan con comida y con medicinas y con puestos de trabajo. Es decir, estamos asistiendo al secuestro de las culturas nativas por activistas dentro de las comunidades influidos desde fuera con una agenda egoísta. Y por otro lado estamos asistiendo a el fomento del resentimiento y de la molestia natural que a estas alturas tienen las comunidades después de siglos de colonia, pero de ninguna manera se les está dando una salida. La salida para el mal uso de sus temas culturales se llama escuelas, educación, no prohibición. La prohibición sobre la cultura con el pretexto que sea termina afectando al más débil. Ya en este momento me han llegado 4 reportes de comunidades que están más mal ahora porque ejercieron su derecho a impedir que los demás difundan su cultura. Bien o mal, da igual, pero a impedirlo. ¿Y qué derecho moral, por otro lado, tienen esas comunidades cuando adoran al Dios del invasor y tienen la religión del invasor? ¿Qué derecho moral tienen a decir que el otro lo está haciendo mal? Ninguno. ¿Cuál es el resultado de percepción? La población está percibiendo que las comunidades están en una posición egoísta y la población se retrae y ya no se interesa por los temas porque nadie quiere una demanda. ¿Ves? Respecto al movimiento tolteca, nosotros tenemos una ventaja. Nosotros somos una agrupación religiosa y por supuesto tenemos una, digamos, reserva de derechos culturales que si alguien nos cae encima, pues hay una demanda por persecución religiosa y eso, por lo menos en México, es una causa de peso, ¿no? Así que nosotros como comunidad tolteca no tenemos el problema. El problema lo tiene la sociedad en general, porque no todo el mundo está protegido por una ley de asociaciones religiosas. Entonces, tenemos que pensar en el futuro, no por nosotros, nuestra parte ya está cubierta, sino por el derecho de esos niños que están en las escuelas, de estas personas que simplemente se interesan por algo y a los que le van a decir, ahora no puedes interesarte porque si tú no crees en los fantasmas que yo tengo en mi cabeza, estás haciendo un uso indebido de mi pasado prehispánico. Qué terrible, Frank. ¿Y qué procede? ¿Vamos a seguir haciendo este programa? De hecho, el tema es este. Como movimiento nosotros nos cae otra responsabilidad. Hasta ahora era simplemente investigar las raíces y difundirlas. Pero ahora es, digamos, proteger el derecho de la gente a conocer sus raíces más allá de su raza, más allá de sus genes, más allá de su etnia, más allá de cualquier elemento casual en su vida. Es decir, aplicar lo que realmente dice la ley, que es cero racismo, esto es parejo para todos. ¿Cómo me vas a decir ahora que por cuestiones de origen racial vas a discriminar del acceso a la cultura de una persona? Eso no corresponde a nosotros, no veo que ninguna otra institución lo esté haciendo, esperemos que sea con la anuencia de las autoridades, porque no creo que las autoridades hayan hecho esto con el ánimo de dañar la cultura. De hecho, estamos viendo que este gobierno incluso trató de presentarle a España una reclamación de una exigencia de disculpas o algo así. Quiere decir, este gobierno ha tenido una cierta intención de proteger las raíces
Lo que pasa es que las cosas hay que hacerlas con inteligencia, porque si tú simplemente cortas la difusión de la cultura nativa y le das todos los derechos a la difusión de la cultura cristiana, ¿qué estás haciendo en la práctica? Destruyendo. No me digas que las comunidades ahora están empoderadas porque tienen un derecho. No tienen nada, hombre. Lo que tienen es el derecho a hacerse cristianos y punto. Frank, pues estamos en el camino y yo creo que esto se tiene que transformar porque además está muy planteada la ley, tiene muchos recovecos, cosas que se contradicen, que son ilógicas. Pues yo creo que juntarnos, o sea, los mismos que nos están oyendo, pues todas sus propuestas adelante, vamos a hacer pues realmente un bloque así como ellos en términos, porque en general yo cuando he estado en las cámaras de diputados o senadores platicando con ellos, no saben ni quién es Quetzalcóatl, entonces dices, bueno, y entonces ¿cómo van a hacer leyes? En México tienes dos posibilidades: interesarte por tus raíces o meterte en la política. Las dos cosas juntas son muy difíciles. Aunque la verdad yo he conocido gente políticos que son amantes de las raíces y algunos hasta conocedores, pero es una mínima parte. La mayoría están en otra cosa y sabemos de qué se trata. Ahora bien, no se trata tampoco aquí de hacer el juicio de los políticos del país en absoluto, ni a mí me corresponde ni le corresponde al movimiento. Es simplemente encontrar el modo de ejercer nuestros derechos como agrupación religiosa. El principal modo, el principal efecto de todo esto es que la información sobre prehispanidad que se transmita en el futuro va a ser a través de canales de la Iglesia Católica, porque no podemos hacerlo de manera privada porque no puede caer una demanda, tampoco podemos hacerlo como simple grupo de interesados. Se necesitan canales institucionales. Si una comunidad va a demandar porque yo estoy usando, no sé, náhuatl clásico, que es una lengua ya extinta, bueno, la comunidad se va a enfrentar a una demanda por acoso religioso. Y eso no le va a caer propiamente a la comunidad, eso le va a caer a quien creó la ley. No creo que el Estado esté dispuesto a asumir ese tipo de cosas. Así que el futuro de la toltequidad es la iglesia tolteca. Bueno, y el compromiso de todos y cada uno de nosotros también, ¿no? Sí, no, espero que la población o alguna parte de la población entienda el porqué de estas medidas, y si no lo entiende, bueno, da igual, realmente. Exacto. Da igual, son 5 siglos de colonia, no lo vamos a resolver en un par de días. Así pero es. Lo que entiendo son más que suficientes. De hecho, un pequeño grupo de gente comprometida con sus raíces en una sociedad puede más que una gran masa de gente no comprometida, porque el compromiso es más poderoso. El compromiso genera una intención y tarde o temprano se impone. De hecho, hay cálculos de investigaciones antropológicas, sociológicas, que dicen que si hasta un 10% de una sociedad se impone una tarea, un propósito y va hacia eso, puede más que el otro 90%, porque el otro 90% no tiene propósito. Entonces, lo que tenemos que buscar es esa masa crítica, que no es solo una masa crítica de números, es una masa crítica de intento. De nada vale tampoco una persona que simplemente tiene una curiosidad pasajera. Necesitamos gente que aprenda a tener intento. Y es por eso también que las páginas y las actividades de movimiento, si tú te fijas, Rosa, el tono no ha sido para captar masas. El tono no ha sido adularle los oídos a nadie. ¿Okay? Aquí no se trata de qué lindo, qué bonito. No. Aquí hay un problema y estamos tratando de resolver el problema. Eso es lo que distingue a movimientos toltecas, por lo menos en el modo como nosotros lo hacemos. Hay otros movimientos toltecas en México que también son parte de la misma causa en el fondo. Y tarde o temprano se van a enfrentar al mismo dilema. Amparan sus temas culturales o se exponen a que les impidan el uso de sus temas culturales. Eso está ocurriendo ahora con todos. Paralelamente hay otra cosa que yo les sugiero observar, y es que se ha permitido que cualquiera persona, sea del origen que sea, va con su credencial que lo identifica a determinada oficina y se registra como miembro de la tribu mexica, y le dan su flamante carnet de tribu mexica, porque así se trabajan estas cosas ahora. Es decir, están creando tradiciones falsas, pueblos falsos, y yo no creo que eso sea con buenas intenciones, porque
Vaya, porque tú estás creando una falsa identidad cuando la auténtica la está dejando perder. ¿Qué hay ahí detrás? Creo que en algún momento tendríamos que analizar ese fenómeno. Muy bien, Frank, pues muchas gracias. También, Chignawi, si tienes ahí algunas preguntas, comentarios para cerrar. Mira, Muchas también gracias. aquí como Moni nos comenta, el rescate cultural dependerá de todas las ARs toltecas o anahuacas que surjan. Ojalá no seamos la única. Más de 10,000 asociaciones religiosas cristianas en México y una sola tolteca. Es algo increíble. Bueno, 9.800, pero en este momento ya están llegando a 9.900, en cuestión de meses van a ser más de 10.000, todas con ideologías extranjeras. Es algo penoso, sorprendente. No he visto un caso similar en toda la historia de la humanidad. Un caso es que un país y sobre todo una cuenca cultural de la importancia que tiene México abrace gozosamente cualquier ideología que venga de fuera, pero no se permita tener ideologías nacionales. Bueno, nosotros somos la diferencia, somos una agrupación religiosa, esperamos pasar a otros niveles más fuertes de legalidad, pero por lo menos estamos haciendo la batalla. Sí, muy bien, Chignawi, ¿algo más para cerrar? Varios comentarios. Bueno, así, por ejemplo, aquí Aranjuez Yawik Chok puso el documento de la senadora promotora de la ley. Aquí lo pueden revisar. También el Mahuida Danilo dice: el espíritu de esta ley es de apropiación cultural, pero del Estado y del mercado. Entonces es lo que están eh, eh, haciendo. Aranjuez, Yahuichoc, la iglesia tolteca debe estar en todos los rincones unidos en bloque, fundamentados en las investigaciones. Ella nos comenta específicamente de Frank, bueno, también coincido, pero pues, obviamente hay que agarrar las investigaciones serias que hay de todos los investigadores, las mismas herramientas del sistema para destruir evangelismo y educación oficial, expandir el saber de su manera. Eh, bueno, son varios los comentarios así. También eh, digamos, regresando un poquito a lo del temazcal antes de retomar este tema de apropiación cultural, hay un comentario muy bueno, y Mónica Núñez aquí nos puso un video hacia unos chicos que están investigando sobre el temazcal. Lo pueden revisar ahí y bueno, solamente hacer el comentario. Eres Moy Álvarez nos comenta que de acuerdo a lo que han investigado es de origen paleolítico el temazcal. En comunidades cesales se conserva la costumbre tal como lo dice el ritual de los backups, donde no solo da a luz la madre, sino también se quedan dentro los primeros 20 días. Y bueno, él nos comenta que eh, uno de los aprendizajes más grandes que ha tenido al estar investigando sobre el temazcal entre tzotziles y tzetzales, quienes lo conservan casi de manera secreta, sin uso turístico, dice que es que no existe un ritual fijo o específico para llevar a cabo dentro, es decir, esa tendencia sobre todo en los temazcales turísticos o de la tradición a fijar formas, reglas, gurús y recetas que hacen inalterable el ritual. Dice que sucede dentro y que a veces muchas veces están construidos con datos erróneos sobre Anáhuac, incluso llegando a mezclar elementos cristianos, es decir, Ometeot, como si se dijera amén, por ejemplo. Son creaciones modernas. Esto da la posibilidad entonces de crear distintas dinámicas o rituales dentro con responsabilidad y apegándose a las fuentes. Sin duda, el temazcal puede ser una matriz para compartir conocimientos de náhuatl y difundir la cultura, y esto puede hacerse de una manera ética, apegándose a las fuentes o partiendo de ellas. Y bueno, esto también se mezcla un poco con lo que nos viene comentando Frank, porque bueno, se apropian de la cultura, es decir, están usando, por ejemplo, en estos temazcales guerreros, el nombre mexica para decir que son temazcales mexicas cuando no tienen nada que ver. Entonces solamente por ser prietos como yo,
entonces, es como pueden ellos inventar. Entonces, si ellos no conocen un ritual, no han estudiado y solamente por ser prietos van a tener esa condición de poder decir cómo eran las cosas o cómo supuestamente eran. Entonces también es más que nada también una cuestión racista, ¿no? De esta apropiación cultural de esta ley. Eh, bueno, pues en mi caso, pues también, a ver, creo que ya tenemos aquí a Frank. En- a ver si creo que ya lo tenemos en línea. A ver si puedes Sí, hablar. estoy por aquí, te estoy Ah, viendo bien, entonces. bien. Sí, Por ahora. entonces, Sí, pues sí, bueno, pues me creo estaba que se riendo puede. porque sí, sí. Sí, es que es o sea, es algo tan absurdo, pero tan serio. Este, Sí, Da risa la ingenuidad con la que se trata esto, ¿no? sí. Y bueno, pues este trabajo, pues aquí nos puso Mónica un enlace para que lo puedan revisar. Y bueno, también varios comentarios sobre esto bueno, ayer hicieron dos grupos para compartir información, pues no nos van a callar. Los pueden revisar en el programa de ayer. Ahí están varios compañeros y bueno, Juan en chinga nos pregunta, los que hacen esas leyes indígenas nativos son indígenas nativos de estas tierras. Oye, Juan, son nativos porque nacieron en esta tierra, pero eso no quiere decir que sean indígenas. La verdad es que todos nosotros somos nativos. Una ley que dice que los nativos tienen determinados derechos no está diciendo nada. Por eso la ley realmente no habla de nativos, habla de indígenas, que es un concepto diferente, es un concepto colonial. Recuerden, en América no había indígenas hasta que llegaron los españoles. Había personas normales que no necesitaban una etiqueta para existir. Después que llegó la colonia, bueno, le pusieron a los normales, mejor dicho, permitieron que los normales siguieran sin etiqueta, estoy hablando de los dominantes, pero a los de acá le pusieron la etiqueta de indígena y la llevan hasta hoy como si fuera una gloria tener una etiqueta diseñada por quien te está menospreciando y diseñada con el objeto de segregarte de la sociedad. Mi posición a las comunidades nativas americanas, hay que darles oportunidad para integrarse en la vida social. Hay que enseñarlas a competir. Hay que enseñarlas a elevar la calidad de sus productos culturales. No se trata de llegar al otro, al que está haciendo un show en un hotel y prohibírselo, sino de, mira, yo lo tengo mejor, vengan a ver lo mío porque está mejor. Si las comunidades le entran a la competencia, tienen alguna posibilidad de sobrevivir. Si no le entran a la competencia, se van a convertir en meros rastros de museo. ¿Se sigue escuchando? Sí, 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 Frank. Y sí es muy claro, digo, digamos, tenemos el ejemplo de estos textiles Mijes, ¿no? Que hicieron su demanda, porque un diseñador incluyó motivos, de que ellos también hacen. Entonces, en lugar de prohibirlos, yo pienso que deberían de haber dicho, ah, sí está usando estos motivos, yo tengo aquí el significado de esos motivos. Estos motivos los hacemos aquí y significan esto. Entonces, darle la vuelta en lugar de prohibir que usen su cultura, pues, entonces aprovechar esa difusión, esa ventana de difusión que les dieron y, y en ese caso, pues, decir, ¿quieres los originales? Acá los hacemos y tenemos el significado, esto significa tal, viene de aquí, y educar en lugar de ponerse a pelearse, ¿no? Eh, con esta gente que ve algo que les gusta de su cultura, pero si se le echan encima, pues de dónde van a seguir con eso, ¿no? Y bueno, acá también, bueno, Gaby Ayun dejó otra vez acá el enlace del grupo de WhatsApp, si quieren integrarse para compartir información. eh, y Mónica Núñez también eh,
pone aquí un video, si gustan entrar, de cómo explican este negocio, de esta famosísima marca, que sí les dan permiso. Entonces ahí lo pueden revisar. Creo que también perdimos ahorita aquí a Frank. No sé si tienen algún comentario por ahí. Pues realmente estoy así como, sí, todos estamos azorados ante esta ley, pero es tiempo de cambio. Así como conozco muchas personas encantadoras que aman el conocimiento, que a lo mejor la censura en su misma trabajo no les permite investigar, entonces que se les permita a otros grupos preparados que no tienen el yugo de que los puedan correr, o que, ¿por qué no?, la oportunidad de oír otras versiones. Esa es la evolución, las cosas no se estancan. No estamos en contra de lo que están enseñando, sino realmente estamos a favor de que crezca para bien las cosas. Y yo invito a los que nos están oyendo, a los que son del grupo, ¿no? Pues es análisis. Nos fue la conexión con Frank, entonces al menos bueno, continúa, Rosita. Bueno, nuestra cultura es hermosa, estamos para promoverla. Los que a lo mejor otra, como dice Chignahui, acomodar la manera que si van a usar nuestros motivos, que se les dé crédito, que se les dé oportunidad de que se dé un mensaje sobre lo que están haciendo nuestro. No, ay, tú no hables, si tú no hables, entonces se va a morir nuestra cultura. Si lo que necesitamos es promover nuestra cultura ante tanta invasión, ¿qué van a hacer? Cuando prohíban todo, entonces llegan todas las influencias de negocios a imponerte un personaje ficticio, un personaje de película, y todo se está trastocando y vas a creer en puras mentiras y fantasías. Vamos a tener la oportunidad de oír lo que pensaban, lo que sentían, cómo vivían, cómo se manifestaban, cómo eran sus códices, muchas veces sus huipilis, cómo se manifestaban las culturas ancestrales, porque ellas han vivido y vivieron más tiempo que esta cultura que estamos manejando ahora, y sin tantas cosas agresivas o para la salud o para el sistema o para la mente o para el sistema de vida. Realmente vamos a oírlos, a empezar ese desaprendizaje de lo que estuvo mal, pues adelante, que venga la historiografía, que venga. ¿Quién va a permitir a los derechos de autor a decidir qué es? Ellos arriba de ellos, ¿quién está para que por su santa y digan esto sí, todo se vuelva un negocio, porque yo lo registré primero, es mío? No, espérame, hay mal, hay muchas cosas que todavía tenemos que corregir, y pues para eso estamos, y gracias por todas estas opiniones que nos están dando, y por estar juntos nos vamos enriqueciendo, y pues entre más seamos, pues mejor, ¿no? Gracias por promover lo nuestro, gracias, que no los espante esta ley, estamos para cambiar lo que está mal hecho. Muchas gracias, Rosita. John Chignahui, ¿tenés por ahí a Frank para cerrar? No, ya nos manda bueno, se le cayó el internet y manda saludos a todos y gracias por su participación. Entonces, bueno, pues, si acaso ahora sí, saludar a todos rápidamente. Lucas Rodríguez, Gaby Ayón desde Argentina, Maguilda Danilo desde Chile, Adrián Ortega desde Tlaxcala, Moy Álvarez, a Xucoyot, Aranjuez Yahuilchoc, Juan Carlos Carrillo, que también nos comenta que allá hay un temazcal en el sitio arqueológico de Joya de Serén. Mujer Lechuza, Martín Vázquez desde Tierras Purépechas, Irhuicatochtli, Yaulcoatl, gracias por compartir el conocimiento, nos comenta Alfonso Navarro, Teresita Gutiérrez y bueno, gracias a todos. Lucas Rodríguez también anda por acá. Entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y no sé si ustedes quieran cerrar. Pues sí quiero cerrar, que nos digas, por favor, cuando se termine este programa, ¿en dónde más se puede poder rescatar los que quieren invitar a otras personas a verlo?
empezamos, la transmisión sale en Nación Tolteca, pero lo pueden ver también en Iglesia Tolteca, en Escuela Tolteca, en el canal Toltecayot, y justamente al terminar este programa también se sube al YouTube de Nación Tolteca. En cuanto podamos recuperar el YouTube de Iglesia Tolteca que nos hackearon, también lo subiremos ahí, pero mientras lo pueden ver en el YouTube de Nación Tolteca. Pues muchas gracias, Vicente, gracias, Chignahui, gracias a todos ustedes que están del otro lado oyéndonos y gracias por sus opiniones y esas ganas de cambiar lo que nos da y rescatar nuestras verdaderas raíces. Los quiere la Buchota. Bye. Un saludo, Rosita, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Chignahui. Gracias, Saludos, Frank. buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin. Un abrazo.